La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores, es muy probable que todos quienes sean de La Serena y Coquimbo, durante años, ahí a la altura del humedal del Culebrón, no vieron más que un basural. Y desde hace un par de años nos hemos dado cuenta que había una riqueza enorme de la naturaleza que hemos logrado demarcar, identificar y empezado a estudiar y a querer y a cuidar. El día de hoy vamos a conversar por qué es tan importante cuidar los humedales, qué podemos hacer nosotros como comunidad, y especialmente qué pueden hacer nuestros jóvenes para proteger los humedales. Y para eso vamos a conversar hoy día con Iber Núñez. Él es un biólogo marino, especialista en el área de divulgación científica y en educación de las ciencias, y además es estudiante del Magíster de Políticas Públicas y Gobernanza Territorial del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Iber? Hola Marcela, encantado de estar acá, muchas gracias por la invitación y antes que todo un saludo muy cordial a todos los auditores que van a estar en las distintas redes sociales escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias a ti, Iber, por tu tiempo esta mañana, por conversar de este tema. Bueno, vamos a dar un contexto primero a la gente por qué estamos hablando de este tema hoy día. El día de ayer tuviste un taller que se llamaba Acción Juvenil frente a protección de los humedales de la región de Coquimbo. Este fue un taller organizado por el INJUV, o Instituto Nacional de la Juventud, ¿cierto? Y es parte, me decías, de una especie como de sesión de encuentros juveniles. Y antes de hablar del taller en sí, de por qué es importante que los jóvenes se involucren y cómo, partamos de lo más básico, los humedales. ¿Por qué es un tema los humedales? Primero que todo, ¿qué son los humedales? ¿Por qué debemos protegerlos? Perfecto. Bueno, los humedales, la definición es variada en la literatura especializada, ¿ya? ¿Por qué? Porque los humedales son básicamente cuerpos de agua, ya sea costeros, ya sea en ríos, ya sea en aguas detenidas, subterráneas, superficiales, pero que en general tienen en común básicamente que tienen una alta diversidad biológica, ya sea vegetal, animal, generalmente tienen características de ser reservorios de agua, ¿ya? Y además cumplen otra serie de beneficios ecosistémicos hacia las personas y hacia el ambiente en general, que lo hacen ser un ecosistema muy particular, y como por lo tanto un ecosistema particular es importante proteger, porque ahí en ese lugar donde se da un humedal, ya sea como te decía, distintas características, costero o lacustre o de río, se dan características ahí particulares que no se dan en otra parte del medio ambiente, y por lo tanto es necesario protegerlo, cuidarlo, por su valor intrínseco natural y también por los beneficios que genera a las personas o a los seres humanos. Disculpa, los humedales también son barreras naturales importantes, ¿cierto? Sobre todo en un país como el nuestro, que vivimos con terremotos y tsunamis, son barreras que nos protegen de la llegada masiva del agua. Así es. Uno de los aspectos importantes de los humedales es que al ser espacios donde hay espejos de agua superficiales, y son espacios que generalmente también están cerca de la costa, ¿cierto?, nos protegen de marejada,
de tsunami. Incluso, si tú lo piensas desde de cordillera hacia mar, cuando bajan los deshielos de la cordillera, el exceso de agua ahí se genera un espacio de manera natural que nos protege desde el borde de los acuíferos, ¿ya? Entonces es una barrera natural, tanto desde las marejadas desde el mar hacia la cordillera, marejadas, tsunami, ¿cierto? Porque se genera una zona de inundabilidad natural, ¿ya? Entonces, cuando tú eliminas esas zonas naturales de inundabilidad, genera lo que pasa desde la catástrofe de los tsunamis, ¿cierto? Que entra fuerte a la costa sin que la ola o la energía de la ola sea contenida, retenida, por lo tanto el daño hacia la zona urbana o hacia la zona donde están asentados los humanos, ¿cierto? Genere más daño. Por lo tanto, esa es una barrera natural. Y cuéntame, Iber, por ejemplo, acá quienes vivimos en la Serena y Coquimbo, tenemos la suerte de tener un humedal muy cerquita aquí, el humedal del Culebrón, que para quienes no lo conocen, o a lo mejor son nuevos en la zona, está cuando uno va por la avenida del mar, por la playa, ¿cierto? Y ya, bueno, va llegando a Coquimbo, sí. En realidad, uno pasa, ¿cierto?, por un puente y puede verlo, y hoy día está mucho más delimitado que hace 10, 20 años, pero entiendo que hay muchos más humedales en la región, no tenemos solamente ese. Si me puedes nombrar algún par de ejemplos para ir a conocerlos. Ok, bueno, tal como tú dices, el humedal del Culebrón es bien característico. Quienes ya tienen idea o referencia de los humedales, tenemos también humedales hacia el norte de La Serena, como el que está en Punta Teatino, que también ahí hay un tema, por ejemplo, para la conservación un poco de su humedal, porque según tengo entendido, parte de su humedal es parte de un terreno público, pero también privado. Entonces, por ejemplo, eso genera conflictos para la conservación. Luego tiene el humedal que está acá que hace poco fue declarado como sitio Ramsar de importancia internacional, el humedal de Tongoy, ya donde están las salinas, que le llaman, y hace muy poco tiempo atrás, en la desembocadura del río Limarí, a la altura de Caleta del Toro, para los que conocen ahí la costa un poco, se declaró como humedal también de importancia internacional. Y la Laguna Conchalí, hay varios humedales en nuestra región que están en nuestro territorio regional y que son de importancia y básicamente forman casi puntos seguidos o relativamente, no sé si tan cercanos, pero por lo menos continuos en la costa. Cuéntame un poco, Iber, tú mencionas varios humedales, como ya he reiterado un poco en el programa, el humedal del Culebrón. Para quienes somos serenenses sabemos que ese humedal, cuando éramos chicos, por ejemplo, hace, no sé, 20 años atrás, era un basural, o sea, uno pasaba por ahí, o no estaba bien delimitado, uno no se enteraba que había algo ahí, ¿cierto? Había unas tomas también en esos años. Hoy día se ha avanzado mucho más en delimitarlo, pero claramente falta mucho. ¿Y tú sabes un poco cuál es el estado de conservación de los humedales de la región de Coquimbo particularmente? ¿En qué pie estamos? O sea, ¿nos falta muchísimo todavía o se ha avanzado en algunos humedales más que en otros en su conservación? Mira, siempre es un desafío la conservación. Primero porque alrededor de estos ecosistemas particulares y de alta importancia se generan distintos tipos de presión, y principalmente una de esas es la urbana o la antrópica o la humana, ¿cierto? Ya sea porque por los beneficios que trae. O sea, hablemos inmediatamente de los beneficios. Los humedales tienen una alta diversidad vegetal, animal, sirven de forrajeo y pastoreo para el ganado, son lugares muchas veces de pesca y caza. Algo importante para nuestra región que está en sequía, terminan siendo lugares o reservorios importantes de agua dulce para el consumo. Entonces, la conservación se empieza a hacer difícil por estos beneficios que trae y a veces por el poco conocimiento en el fondo que tenemos como sociedad. No es que a lo mejor haya poco conocimiento científico, yo creo que hay un conocimiento científico importante, pero que la sociedad tenga asimilado ese conocimiento científico de la importancia o de los beneficios que nos trae mantener los humedales en un buen estado de conservación o en un buen estado de salud, genera que generalmente lo degrademos, ¿ya? Pero Chile de hace ya hartos años está adscrito a un convenio internacional que se llama el Convenio de Ramsar, que se llama así porque el lugar donde se suscribió este convenio fue en un país de Irán, ¿ya? En lugar de Ramsar, y lo que buscaba este convenio, o lo que busca hoy día entre los objetivos, es conservar estos espacios, ¿ya? Entonces, a partir de eso, tenemos un poco de institucionalidad hacia la política pública para la conservación de estos humedales. ¿Qué humedales más o menos tenemos más cercanos en nuestra retina respecto a cómo está su conservación o qué sabemos de ellos?
ha salido harto el humedal que te mencionaba antes, el de Tongoy, ¿ya? Ahora este nuevo que va a estar en la desembocadura del río Limarí, también el humedal de las salinas de Huentelauquén. También ahí se ha hecho algún trabajo de conservación. ¿Desde dónde? Desde, por ejemplo, escolares que van a los humedales, estudian qué aspectos importantes o características tienen esto, hacen una concientización hacia la comunidad y eso aporta a la conservación. Entonces yo te diría que más o menos en estos humedales que te he nombrado hay un cierto grado de avance, o al menos está en la conciencia de las personas, que ayuda o aporta a que tengan una conservación y una salud que no afecte la resiliencia del humedal. Entonces, el estado del humedal siempre es complejo de conservación, pero en estos humedales que te menciono hay un trabajo detrás a lo mejor a veces se ve hasta aislado, pero de la comunidad, donde igual se involucra la institucionalidad, ¿ya? Donde se involucra, yo sé que se ha involucrado el Ministerio de Medio Ambiente, algunas agrupaciones, ONG, y eso ha aportado principalmente a que se mantenga un cierto nivel de buena salud de conservación de algunos humedales en la región. Mira, quiero tocar contigo un punto que tú nombraste al final, que hablaste de academias o de escolares que trabajan en los humedales. Pero antes vamos a ponerle un poco de esfuerzo esta mañana para despertar aún más. Vamos a ir a un break musical con un grupo del cual yo sé que eres fanático, así que vamos a ir con AC/DC. Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando con Iber Núñez. Él es biólogo marino, es especialista en el área de educación en ciencias, divulgación científica, además es estudiante actualmente del Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Y el día de hoy estamos hablando de humedales. Hablábamos en el primer bloque sobre qué son los humedales, por qué es tan importante protegerlos, no solamente por la biodiversidad que tienen, sino también por el rol protector que tienen hacia nosotros como, ¿cierto?, como seres humanos, como comunidad, tanto como barreras físicas, ¿cierto?, ante un potencial tsunami, por ejemplo. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy día? El día de ayer, Iber fue parte de un taller, de una iniciativa que tiene el Instituto Nacional de la Juventud, o INJU, que es una especie de como de encuentro juvenil que están llevando a cabo, ¿cierto? Bueno, todos, por supuesto, todo por teleconferencia, por supuesto, debido a la pandemia. Y Iber dictó un taller que se llamaba Acción Juvenil frente a la protección de los humedales de la región de Coquimbo. Y cuando terminamos el primer bloque, tú estás hablando sobre la conservación de los humedales y hablaste ahí un poco del rol que están teniendo academias juveniles, academias escolares, ¿cierto?, en la protección de algunos humedales. Cuéntame, Iber, ¿por qué es tan importante que los jóvenes se involucren en la protección de los humedales? ¿Qué rol pueden jugar ellos a nivel social en esto? Tan simple, porque pese a que existe que Chile está suscrito a un convenio internacional respecto a la protección de los humedales, porque se ha estado trabajando en un reglamento, por ejemplo, para los humedales urbanos, sin la participación ciudadana finalmente no hay conservación, ni siquiera del patrimonio natural o de ningún otro tipo de patrimonio. O sea, cuando una sociedad pierde, en este caso patrimonio natural, pierde identidad. Si pierde identidad, no hay conciencia del entorno y por lo tanto hay una pérdida cultural importante, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde siempre tenemos que partir? Porque ya los más adultos se supone que tenemos cierta formación, podemos cambiar, pero es el típico, a lo mejor, cliché que dice que la juventud es el futuro, pero en eso, pese a que es un cliché, tiene mucho de cierto, ¿ya? Pero para que esa juventud sea el futuro, tienen que tener espacios de participación. Y fíjate tú hoy día que algo que está en crisis a nivel social son los espacios de participación, donde ciertamente hay espacios de participación institucionalizados, a veces las personas no se sienten en confianza o son reticentes a ocupar esos espacios. Entonces yo creo que la importancia de que hoy día busquemos a la juventud que participe en este tipo de encuentros juveniles es para eso, es para incentivar, por una parte, la participación ciudadana desde muy jóvenes, porque es necesaria, o sea, es fundamental. Sin esa participación no podemos tener acciones concretas finalmente que en este caso contribuyan a la conservación de los humedales. No podemos tener acciones fiscalizadoras, por ejemplo, que contribuyan a la conservación de los humedales. No podemos tener identidad si no tenemos una participación y una concientización ciudadana que contribuya a la conservación de los humedales. Entonces,
al final un Estado de Derecho con una política pública sin participación ciudadana, sin cohesión social, no hay en el fondo una política pública hecha carne, por decirlo así, o hecha realidad dentro de la sociedad. Entonces, no puede ser que sigamos un poco a veces en este círculo que sin querer nos hemos metido, de que pareciera que los expertos no tienen que decir qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Si bien hay un conocimiento desde los expertos, pero también importan los conocimientos tradicionales y la experiencia individual o de las comunidades en torno a un lugar, a un espacio, a un medio ambiente, en este caso los humedales. Entonces, la juventud es importante en este sentido, porque ¿qué nos puede decir la juventud de cómo está viviendo, ¿cierto?, su situación actual en un contexto, para que nos oriente o nos cuente o nos dé idea de cómo podemos hacer mejor las cosas? Y en el fondo, más que cómo poder hacer mejor las cosas, así como que hay unos acá y otros por este otro lado, más bien cómo en conjunto, cómo en co-construcción, co-diseño, colaboración, ¿cierto?, podemos generar prácticas, conciencia, acciones, hacer carne a la política pública de la conservación de los humedales. Entonces, por eso te decía, que pese a que es un cliché, y efectivamente lo es, no deja de ser menos real, ¿ya? O sea, yo como biólogo marino, como científico, no puedo hacer mucho solo, pero sí puedo hacer mucho en que yo transmita lo que yo sé, mis conocimientos, y que al mismo tiempo hagamos conciencia colectiva, ¿cierto? Y tomemos acción entonces de lo que queremos hacer respecto a algo en particular. En este caso, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos conservar los humedales? O incluso, me voy a poner a un extremo, tal vez no queremos conservar humedales, pero es distinto cuando lo hacemos en un contexto de que lo decidimos todos en conjunto, a cuando algunos toman la decisión por ciertos intereses o representando ciertos actores. Entonces, la sociedad y la juventud son fundamentales, porque en el fondo la sociedad y la juventud es lo que en el fondo hace o mantiene un lugar, un espacio, una identidad, un territorio. Entonces, por eso es relevante. De hecho, recordemos que, bueno, desde marzo hemos estado puro hablando de la pandemia, ¿cierto? Y como que cualquier otro tema ha quedado ahí guardado en el cajón estos meses. Pero recordemos que el cambio climático, por ejemplo, es un tema que está transversal a todo y está permanentemente en la palestra. Y estoy pensando en todo el movimiento de los Fridays for Future, que liderado por cierta activista que tiene, ¿cuánto? 16 años, 15 años, Greta Thunberg, y que justamente es un movimiento que parte de la juventud y que en un comienzo yo creo que algunas, lamentablemente, bueno, algunas autoridades, algunos líderes lo miraron un poco en menos, quizás porque, bueno, estos jóvenes, estos niños que saben, pero oye, a ver, bueno, como todas las cosas que pasan en la historia, ellos van a ser los principales afectados, actores y afectados el día de mañana. O sea, hay muchas cosas que de repente, decisiones que se toman, que uno dice, bueno, son pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, justamente, por un lado, los jóvenes son los principales afectados en el futuro, por ende son los principales interesados, ¿cierto?, en qué mundo le estamos entregando. Y por otro lado, tú también mencionabas algo que es muy importante, que tiene que ver con la importancia de hacer divulgación científica, porque una de las funciones de la divulgación científica es justamente entregar herramientas a la población y conocimiento para tener una sociedad más empoderada, ¿cierto?, y que pueda tomar decisiones fundamentadas a la hora de una elección de cualquier cosa que quieran hacer, o una votación, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante, yo creo, desde chicos, entre más chicos, entre más jóvenes nos metamos en el mundo, no solamente científico, sino en cualquier área en que podamos aprender y concientizarnos de la importancia de algunos temas, es mejor. En ese sentido, cuéntame, ¿tú sabes de iniciativas que estén actualmente andando? Aparte, yo sé que muchos colegios tienen academias, hay instancias en que chicos van a humedales, no solamente humedales, pero de todo, ¿cierto? Hay proyectos de todo tipo, pero instancias que puedan mejorar la participación de jóvenes en proyectos como este. O sea, ¿cómo vislumbras tú actualmente el futuro? ¿O falta una mayor política pública en el sentido para hacerlo algo más establecido y constante? Creo que un incentivo que falta un poco es que desde la política pública estos espacios de participación puedan ser en el futuro más vinculantes. Porque ¿qué es lo que termina pasando? Que a veces, efectivamente, yo como persona, como ciudadano, ¿cierto? Un joven como persona, como ciudadano, ¿cierto? Está interesado en participar, va y participa,
pero si después de esa participación no ve que hay un efecto o una acción respecto a lo que él dijo o lo que él propuso, y se terminan haciendo otras cosas distintas, igual genera una desmotivación o desconfianza finalmente, ¿ya? Entonces yo creo que una de las cosas que faltan es que, bueno, se amplíen un poco más igual los espacios de participación ciudadana y que además estos sean un poco o mayormente vinculantes, ¿ya? Porque muchas veces esto termina siendo un poco una catarsis de que queremos conservar, de que queremos cuidar, de cómo lo podríamos hacer, pero después no hay mucha correlación con eso que se conversó o en donde yo participé, ¿ya? Entonces yo creo que el valor que hoy día tiene, por ejemplo, estos encuentros juveniles del INJU, es que a partir de la participación de los jóvenes, no solo que quiere que quede como un encuentro, sino que a partir de la idea de lo que se plantee, puedan generarse acciones de distinto tipo y de vinculación en redes, en este caso para la conservación de los humedales, ¿ya? Entonces yo creo que falta todavía, pero estos pequeños espacios hay que empezar a aprovecharlos y hay que también empezar a acostumbrarse a usarlos, porque es súper fácil decir que no tengo espacios de participación, pero los pocos que hay tampoco los utilizo. Entonces, por un lado, nos falta una cultura como individuo, como persona, como ciudadano, de participar en nuestro espacio, y por otro lado también la política pública tiene que avanzar en que esos espacios tienen que ser un poco más, al menos un poco más vinculantes, ¿ya? Yo creo que hay formas iniciativas donde se busca que involucrar estos espacios. Te pongo un ejemplo, los fondos de protección ambiental de la Seremía de Medio Ambiente, por ejemplo. Hay fondos que apuntan a donde puedan participar juntas de vecinos, junto con instituciones de investigación, ¿ya? Hay un centro neotropical de entrenamiento en humedales, que es liderado acá por un investigador y consultor, Elier Tavilo, ¿ya? Que también busca fomentar conocimiento y acción frente a eso. Desde la divulgación científica y desde la investigación escolar, hay escolares que a partir, o colegios, ¿cierto? O comunidades que están cercanas a estos humedales generan investigación escolar en torno a ellos y hacen divulgación de eso en un congreso regional escolar o en un programa de radio local de su comunidad. Entonces, si bien están algunos de estos espacios, también pasa que están un poco dispersos. Entonces terminan siendo a veces acciones aisladas, ¿ya? Yo creo que ahí también hay otro desafío, en cómo toda esta acción en torno a ciertas temáticas podemos trabajarlas más en red y como un ecosistema social donde entre distintos interactuamos y generamos estos espacios de participación real, y yo me refiero a real, que sean un poco más vinculantes, ¿cierto? Y que también sean más constantes en el tiempo. Yo creo que por ahí va un poco el camino. De hecho, bueno, pre-pandemia, ¿cierto? En el marco del estallido social, nos dimos cuenta que efectivamente hay instancias como los cabildos, por ejemplo, que afloraron durante por todo el país, o consultas ciudadanas, fueron de verdad espacios que se multiplicaron y se generaron instancias de conservación. Y además con la pandemia también, dado que tenemos que trabajar así, ¿cierto? Ahora estamos hablando por teleconferencia, quizás es mucho más fácil conectarnos que lo que era antes, porque por ejemplo, en esta región que es tan dispersa, por ejemplo, de repente si queremos hablar con alguien en Salamanca, ya a lo mejor tenemos más internalizado que podemos hacer reuniones vía online, no tenemos que viajar necesariamente. Entonces, a lo que voy es que quizás igual es un impulso para que podamos conectarnos un poco más en red en estos temas. Y ver, se nos pasó volando el tiempo y no me quiero despedir sin antes darte unos segundos para que puedas a lo mejor dejar un mensaje en este sentido, un llamado, hablarle un poco a los jóvenes ya, acerca de por qué, como hablamos de este programa, por qué deberían involucrarse en el cuidado de los humedales, por qué es tan importante, más allá de un lugar lindo para ir a sacar fotos el fin de semana, ¿cierto?, en un paseo en bicicleta. ¿Por qué deben involucrarse? Y también como un poco quizás hablarles de la ganancia que pueden tener ellos como comunidad futura, ¿cierto?, como personas. Bueno, primero porque una comunidad sin saber lo que tiene, sin conocer su entorno natural, su ambiente, finalmente no tiene identidad. Los seres humanos estamos de alguna manera muy vinculados con el entorno en donde crecimos, ¿ya? Entonces, yo invitaría a los jóvenes a conservar los humedales primero porque son parte del territorio de la región de Coquimbo. Y como parte del territorio de la región, van a ser parte de la identidad donde ellos están creciendo. Y por lo tanto, tener identidad es que nos genera tener un vínculo cercano
no solo a ser pro conservación, sino también a mantener un entorno y un ambiente para futuras generaciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante generar ese vínculo. Y lo otro, recalcar con mucho énfasis que sin participación de todos, no va a haber conservación, no va a haber identidad local, no va a haber identidad regional, no hay identidad territorial. Por lo tanto, eso implica finalmente que degradamos nuestro ambiente. Sí, o sea, hoy día una de las cosas que se habla de por qué estamos con el coronavirus, ¿cierto? Es por este tema del cambio climático, de la degradación del medio ambiente. Bueno, entonces, dada esa circunstancia, entonces tenemos que tener mucho más conciencia de la importancia del conservar, pero desde la conexión real de persona con nuestro ambiente, de individuo con nuestro ambiente. Y para que eso suceda, tenemos que participar. Y yo creo que una de las prácticas recurrentes que hoy día tenemos que mentalizar no es participar. No olvidemos que todo conocimiento científico hoy día tiene un impacto económico, social, político y ético, ¿ya? Y por eso es además importante la cultura científica. Yo no quiero cultura científica para tener necesariamente más científicos en la sociedad, o jóvenes, o más jóvenes científicos, sino que quiero cultura científica para que sea una herramienta de empoderamiento ciudadano, de participación ciudadana consciente, informada, de cómo quiero hoy día o cómo quiero mañana que sea mi territorio, mi región o lo que quiero dejar para futuras generaciones. Bueno, creo que para mí ese es algo importante. Bueno, Iber, te agradezco un millón por tu tiempo esta mañana. Te dejo invitado para que vamos a seguir conversando en el futuro porque el tema de los humedales es muy, muy importante en nuestra región. Y como digo, no solamente es un lugar lindo para sacarse fotos el fin de semana, sino que también es muy importante que lo conservemos. Así que te agradezco demasiado por conversar con nosotros esta mañana. Y bueno, estimados auditores, los dejo invitados, como saben, a escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por su emisora, la 94.5 Radio Universitaria. Y recuerden que estamos en todas las plataformas en redes sociales con @cienciasuls, cienciasuls. Siempre estamos luego subiendo todas las entrevistas que hemos realizado. Así que no olviden seguirnos y comentarnos. Y bueno, muchas gracias a todos por su audiencia el día de hoy y que tengan una buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.